Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Sebastián, Hola, Gabriel. bienvenidos a esta edición del ciclo de webinars sobre presentaciones online, videoconferencias y webinars organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca. Soy Gabriel y junto a mi compañero Juan Carlos seremos sus anfitriones en esta jornada en la que nuestro socio y colaborador Sebastián Lora nos hablará sobre estos temas de rabiosa actualidad. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta videoconferencia, que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Aprovechando y dando tiempo para que se incorporen a esta sesión el resto de inscritos, permítanme unas breves indicaciones técnicas antes de pasar la palabra a Sebastián. Para cualquier duda o comentario técnico sobre sonido e imagen, lo pueden hacer desde el chat que encontrarán en la parte inferior de la imagen y dirigirlo desplegando la flecha a Gabriel o Juan Carlos. Le responderemos a la mayor brevedad. Por otro lado, pueden escribir sus preguntas al ponente en la sección Preguntas y Respuesta, que también encontrarán en la barra inferior de sus pantallas. Recuerden que también al final de la exposición podrán seguir preguntando o lanzando sus comentarios a través de la sección Preguntas y Respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Por último, la cámara, decirle que está a su disposición para cualquier tema de su interés, que puede contactar con nosotros desde el correo empresa@cambramayorca.com y en nuestro teléfono en horario de 9 a 2, 971 710188. Le invitamos además a consultar nuestra web www.cambramayorca.com, donde encontrarán información actualizada y podrán consultar nuestra programación de webinar gratuitos. Sebastián, cuando quieras, por favor. Fantástico, muchas gracias, Gabriel. Antes de que comencemos, porfa, he visto un comentario de Víctor que dice que no se ve la pantalla. Quiero, porfa, que me pongan por el chat si se me está escuchando bien, si contestáis a esta pregunta porque me habéis escuchado, pero si se escucha bien, si se me ve. Abajo en la... Venga, dice Alejandra, perfecto. Ok. Venga, más personas están diciendo bien, perfecto, genial. Así que vamos a comenzar, pero antes de que comencemos, vamos a conocernos un poquito. Y ahora, cuando lo diga, Gabriel va a lanzar una brevísima encuesta con 3 preguntas muy simples para entender en qué sector os estáis desempeñando. En segundo lugar, cuál es vuestro cargo dentro de la empresa en la que trabajáis, seáis trabajadores por cuenta ajena o seáis trabajadores por cuenta propia, y finalmente de qué forma os ha impactado la crisis del coronavirus. Así que yo mismo iniciaré la votación. Ahora os tiene que haber salido una pantalla, un pop-up donde hay esas 3 preguntas. Porfa, dime, ¿en qué sector te desempeñas, si servicios o productos? Y si además quieres compartir dentro del chat el subsector o el sector específico, que es si banca, construcción, hoteles, hostelería, finanzas o lo que sea, pues me lo pones también, de manera que pueda ir adaptando los ejemplos y la conversación como tal a la particularidad concreta que tenemos aquí en la sesión de hoy. Veo que casi predominante servicios. De momento, 93% de las personas están en el sector servicios. Luego, en cuanto a cargo se refiere, fundamentalmente propietario, fundador, emprendedor, autónomo. Me lo voy a apuntar. Tenemos un 24% de directivos, un 14% de mandos medios. Quien haya puesto otro, que por favor indique en qué consiste concretamente. Otros 13%. ¿Cuál es su función dentro del trabajo? Y finalmente, cómo ha afectado la crisis del coronavirus, un 43% para un total. Es la tendencia aquí en las islas. Luego, un 23% seguimos operando con cierta normalidad. Me alegro mucho por vosotros, cierta normalidad. 29% reinvención. Y finalmente un 7% otros, más o menos. Vamos a finalizar la votación para tener los resultados. Vemos que el 90% está en el sector servicios y veo aquí a la derecha en el chat que han puesto subsectores concretos.
sector hostelería, osteópata, mentor desde coach, sector consultoría y formación. Vale, luego la función que desempeñas, un 57% es emprendedor, propietario, fundador, autónomo de su propio negocio, un 19% directivo, un 12% mando medio, 12% otro. Y finalmente, ¿cómo te ha afectado la crisis del coronavirus? Un 43% ha habido un parón total, absoluto. Un 21% seguimos operando con cierta normalidad, aunque dentro de las limitaciones del confinamiento, y nos hemos tenido que reinventar un 29%. Dicho esto, vamos manos a la obra. Ya conociéndonos un poquito más, o yo conociéndonos un poquito más, voy a compartir mi pantalla y le voy a pedir a Gabriel que me confirme por audio que se ve la pantalla, se ven las diapositivas. Gabriel. Perfecto, Sebastián, perfecto. Fabuloso. Pues vamos manos a la obra. Está de más decir que el contexto laboral ha estado cambiando muy rápidamente en los últimos años, en el año 2019, en los últimos meses, incluso antes de que llegara el coronavirus. Esto en cierta medida por al menos dos variables concretas. Por un lado, la globalización, el tener que estar en contacto con personas de otros territorios para poder hacer negocio y al mismo tiempo el desarrollo de las tecnologías de información que permiten la comunicación en tiempo real con personas que no tenemos aquí en Mallorca o incluso en las propias islas y con las que tenemos que entrar en comunicación para poder sacar el negocio adelante. El coronavirus ha acelerado completamente esta tendencia a fuerza de confinamiento, porque aquellos que, aunque estén en un parón, están buscando reinventarse o están medianamente haciendo algo para ver de qué forma puede salir adelante el negocio, todos, de una forma u otra, estamos teniendo que trabajar desde casa, salvo evidentemente aquellos que siguen trabajando y que tienen que desplazarse, personal de la salud, personal en los supermercados, de transporte y logística, pero en general la mayoría de personas que están en un trabajo más de ordenador, habitualmente, por llamarle de alguna manera, pues, se les acelera completamente este proceso, lo que lleva a que el contexto nos esté poniendo a teletrabajar. Y aún así, en ese contexto cambiado completamente, pues surge la necesidad de seguir sacando el trabajo adelante desde casa, sin la posibilidad de verse en persona con los colaboradores, luego tener reuniones internas si tenemos equipo, seguir en contacto con clientes para ver lo que ocurre más adelante, pero sobre todo para asegurar un futuro próximo, luego comunicar mensajes importantes, a veces delicados, ya sea a clientes o colaboradores, mantener un espíritu de equipo si tenemos equipo, lidiar con el estrés colectivo, compartir la realidad, mantener la positividad y en general todo esto que era parte también del día a día en el pasado, es mucho más fácil cuando estamos en persona, pero la realidad es que eso ahora mismo es prácticamente imposible en la mayoría de los casos, lo que hace que tengamos que dar la bienvenida al vídeo online. Y hay una máxima en los negocios que me veo repitiendo muy frecuentemente y que a mí me llama mucho la atención y es la siguiente. En igualdad de condiciones la gente hace negocios con gente que conoce, que le cae bien y a la que confía. Esto es un proceso necesario para hacer negocios, sobre todo en el sector servicios, donde prima el confiar en que eres tú la persona que es capaz de ofrecerme ese servicio de la mejor manera posible, con quien me llevo bien y a quien mejor conozco, pues esa máxima en los negocios es especialmente relevante. Pero evidentemente es un proceso por el cual pasamos para llegar a cerrar negocio, pero que se facilita estando en persona, porque el trato humano cercano es lo que acelera ese proceso de confiar en alguien nuevo. Claro, ese contexto en persona en este momento no es posible y durante las siguientes semanas y probablemente los próximos meses será bastante limitado, lo que abre una nueva puerta, una nueva dimensión y convierte el video online en el nuevo cara a cara. Y por eso que hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar el vídeo online en formato en vivo, de videoconferencia, con el fin de que podáis adaptar vuestra manera de trabajar a las nuevas circunstancias y sacar el mejor partido posible dentro de las limitaciones y dentro de las dificultades que están existiendo. Y concretamente vamos a hablar sobre tres elementos. Primero, el por qué, la razón de ser del vídeo. En segundo lugar, los peligros o dificultades que supone comunicar a través del vídeo. Y en tercer lugar, el proceso. Un proceso muy simple, pero eficaz para sacar el mejor partido en términos técnicos y logísticos, pero también en términos de cómo comunicar para conseguir mejor resultado posible. El método durante el día de hoy, si bien es cierto que no tenéis el audio activado y probablemente creo que el vídeo tampoco,
la mayoría del momento estaré yo hablando, pero quiero buscar que haya una especie de conversación. Por lo tanto, durante la presentación, que como dijo Gabriel, durará aproximadamente 1 hora, yo haré algunas preguntas y cuando haga esas preguntas os pido que contestéis como ya habéis hecho a través del chat. No habrá más encuestas de selección múltiple, pero sí haré algunas preguntas para entender dónde estamos y vuestras opiniones, de manera que sea lo más conversacional posible. Y sí que al final, una vez haya acabado el momento o el formato presentación, sí que abriremos la puerta a que hagáis preguntas dentro de la sección preguntas y respuestas para yo contestarlas hasta que a las 6:30, como muy tarde, cerremos la sesión y que así saquéis el mejor partido posible de esto. Pero antes de ello, ¿quién soy? Mi nombre es Sebastián y yo soy formador en habilidades de comunicación, soy conferenciante y youtuber. Mi canal sebastianlora.com. En sebastianlora.tv ofrezco tutoriales en el que enseño habilidades de comunicación para conseguir resultados empresariales. Y por eso yo, en el transcurso de los últimos años, he ayudado a miles de personas a transformar la manera en la que comunican en el mundo del trabajo y de esta forma multiplicar, mejorar drásticamente resultados y poder avanzar rápidamente dentro de su desarrollo profesional. Evidentemente, esto ha ocurrido en tiempos de bonanza, pero se avecinaba una crisis de todos modos, a pesar del coronavirus. Ya comenzábamos a ver cómo iba cayendo la curva y las habilidades de comunicación son especialmente importantes en momentos en los que hay mucha competencia y hay poca oferta. Mi especialidad concretamente es ayudar a las empresas a conseguir mejores resultados ofreciendo habilidades de comunicación persuasiva a sus empleados para que consigan apoyos más fácilmente a la hora de estar reunidos, a la hora de hablar en público, en eventos presenciales, cosa que ahora mismo no es relevante, pero que ocurrirá en algún momento de todos modos, y frente a la cámara. Frente a la cámara, ya sea en la creación de contenido grabado, ya sea en ponerse frente a una cámara en un formato en directo, ya sea en reuniones, en presentaciones como esta. En mi canal de YouTube, pues como ya os he dicho, ofrezco herramientas que os ayudarán en todo este proceso, pero en general yo me he dado cuenta el valor que tiene el vídeo online, sobre todo teniendo el canal de YouTube. Hace ya muchos años, mi mujer me dijo un día: Sebastián, tienes que hacer vídeo. Y si bien es cierto que al principio me lo tomé un poquito a regañadientes, le hice caso. Mi mujer es la estratega en casa y la verdad que sus recomendaciones siempre me han ayudado muchísimo. Y efectivamente, a mí el vídeo online, por un lado, grabado, pero también a la hora de hacer presentaciones como esta o webinars frente a clientes, pues me ha ayudado a crear una imagen de marca y a posicionarme de manera que el impacto de lo que ofrezco yo y, digamos, los tentáculos de llegar a más y nuevos clientes, pues me lo ha facilitado el hecho de que el vídeo online consigue que lleguemos a las personas con mayor facilidad. Y esta es una de las grandísimas ventajas. Pero ahora yo os lanzo la primera pregunta. ¿Qué otras ventajas o cuáles ventajas veis vosotros por vuestra experiencia profesional, por vuestra experiencia a nivel social, por lo que habéis visto en estas últimas semanas o en general? ¿Qué ventajas puede ofrecer el uso del vídeo online en nuestro día a día del trabajo? Ya sea hablando con clientes, ya sea hablando con otros colaboradores, reuniéndonos, transmitiendo información. ¿Qué ventajas, y aquí os pido que compartáis a través del chat, qué ventajas, qué beneficios nos reporta la utilización del vídeo online? ¿Ok? Aquí veo, bueno, Gabriel, si quieres compartir las respuestas tú. Bueno, en lo que Gabriel se reincorpora, el vídeo online te ayuda a tener clases online para formar a tus colaboradores, una mejor preparación del contenido, comunicación directa, te ayuda a acercarte a las personas que tienes lejos, sentir proximidad en la comunicación, mejor que el teléfono. Mejor que el teléfono, sí, porque el teléfono no incorpora la parte visual, pues el vídeo online sí que lo hace. El cara a cara, la rapidez, la proximidad, evita el desplazamiento y se ahorra tiempo. Estáis dando en el clavo con todo. Disminuir costes y tiempo de desplazamiento, facilitar reuniones difíciles de organizar, llegar a más gente, agilidad y rapidez. Muy bien, me encantan lo participativos que estáis. Y la verdad que habéis dado en el clavo con un montón de ventajas o beneficios que ofrece el vídeo online y todos estos que habéis comentado los podemos, digamos,
meter dentro de tres cestitas importantes o generales. Y son estas tres. Proximidad, por un lado, acorta la distancia, nos permite comunicar con gente que tenemos lejos. Y lejos puede ser en un contexto normal, alguien que está en península o en otro país. En un contexto actual, alguien que tenemos a 3 calles de distancia, pero que no podemos ver en persona por el confinamiento. En segundo lugar, el ahorro como tal, porque por un lado, en contextos normales, resta o quita la necesidad de tener que ir a un sitio, lo que supone un gasto de viaje, si tenemos que ir, coger el coche y gastar combustible, o subirnos un avión, pagar hotel y todo lo demás, pero también el tiempo que, digamos, gastamos o invertimos en llegar a ese sitio y volver de vuelta. Y finalmente, la escala, la capacidad de impactar a muchísimas personas a la vez. El uno a uno o el uno a pocos, pues tiene sus limitaciones. El vídeo online, en determinados contextos, pues lo que permita la plataforma. Hoy estamos conectados unas 45 o 50 personas, pero en determinadas circunstancias puedes estar frente a miles de personas a la vez y eso supone una grandísima ventaja comparativamente con el formato presencial. Ahora bien, ¿de qué manera podemos utilizar el vídeo online? ¿En qué formatos? ¿Para qué fines? ¿Cómo lo utilizaríamos o cómo ya lo habéis utilizado en vuestro día de trabajo con el fin de poder sacar ese trabajo adelante? ¿Qué formatos? ¿Qué maneras? ¿Qué propósitos? ¿Con qué finalidad? A ver, comentarios. Veo aquí para reuniones, para microformaciones, píldora formativa. Nosotros hemos tenido reuniones de grupo de trabajo, talleres, formación, sesiones, formación online. ¿Qué más? Conferencia, formaciones, atención directa a clientes, reuniones internas y con clientes. Muy bien, sesiones uno a uno, talleres, reuniones, charlas, formación. Totalmente, totalmente. Formación y explicación de asuntos particulares a clientes, carta de presentación de la empresa, presentación de producto y servicio al cliente, reuniones con otras oficinas. Totalmente, totalmente. Y la realidad es que lo que estáis diciendo está dando en el clavo. Yo lo elevaría un poquito más en términos estratégicos, más macro todavía. Y viéndolo desde arriba, podríamos decir que hay dos grandes formatos a la hora de utilizar el video online. Por un lado, el formato unidireccional, que lo que busca es lanzar un mensaje sin una opción a réplica o respuesta inmediata. Esto ocurre normalmente con un vídeo pregrabado, como poner un mensaje en la página web, como crear contenido, crear píldoras formativas que se alojan dentro de una plataforma de e-learning, por ejemplo. Y luego el formato bidireccional, que busca lanzar un mensaje y existe la posibilidad de respuesta, como lo que está ocurriendo en este momento y que normalmente ocurre en directo. Y estos son dos maneras, dos formatos que podemos utilizar en el día a día del trabajo como profesionales para comunicar con colegas, con clientes y otro tipo de colaboradores. Y la realidad es que ese formato pregrabado lo podemos utilizar para crear contenido valioso que ayuda a los clientes y consigue generar interés en nosotros como empresa y vienen a nuestra página web o se descargan algo gratuito con el fin de entrarlo dentro de algún tipo de embudo de venta, nos ayuda también a transmitir noticias, ayuda para fines de relaciones públicas, como hizo el consejero delegado de Marriott. El día 19 de marzo, cuando estalló todo esto del coronavirus, pues Marriott se movió muy rápido y pusieron a su consejero delegado a grabar un vídeo, a transmitir cuáles eran los valores de Marriott y cómo veían la situación y a futuro en términos de sus empleados, de sus clientes, la sociedad en general. Y este vídeo, cuyo pantallazo cogí hace unas 3 semanas, pues en ese momento tenía 800 y pico mil visualizaciones, lo que impacta a mucha gente con una sola pieza de contenido. O este, por ejemplo, es el caso de David, un antiguo cliente mío. Él es coach, un coach especializado en personas altamente sensibles. Él, como persona altamente sensible, también tenía miedo a hablar en público, miedo a salir en cámara, miedo en general a la exposición. Y esto evidentemente le cerraba muchas puertas. Y el tipo me decía, mira, Sebastián, a mí las peticiones de clientes me llegaban o me llegan habitualmente por email. Y yo normalmente antes contestaba a esas peticiones por email. Y como muchísimo, cerraba una de cada 5 peticiones, es decir, un 20%. Una vez me puse con el vídeo online, gracias a los cursos y al asesoramiento que me diste, comencé a entender cómo mostrarme de manera auténtica, de manera cercana, de manera que me permita a la otra persona verme a mí mismo. Y eso hizo que con cada petición que me llegara por email,
Yo ahora ya no contesto por email, yo contesto por vídeo de WhatsApp. No un vídeo en directo, sino me grabo un pequeño vídeo con el móvil y se lo mando a esa persona con WhatsApp contestando a la pregunta o a la inquietud que tenía en ese email. De repente, mi ratio de conversión pasó de un 20% a un 90%. Antes cerraba 1 de cada 5 peticiones como mucho, ahora cierro 9 de cada 10. Y si bien es cierto que este es un formato que no necesariamente aplica para todos los sectores ni para todas las funciones dentro de una empresa, sí que muestra el valor que tiene comunicar a través del vídeo cuando estamos a distancia versus comunicar por teléfono versus comunicar a través del medio escrito, ya sea email, ya sea mensaje de texto. Por otro lado, el formato bidireccional en vivo pues ayuda a conversar con las personas, nos permite tener reuniones, nos facilita el hacer presentaciones como la que estamos haciendo hoy y esto tiene grandísimas ventajas. Y es justo aquí que nos vamos a centrar, porque no da como para hablar sobre creación de contenido y si la cámara en un momento dado cree conveniente que hagamos otra sesión sobre creación de contenido en vídeo pregrabado para el negocio, pues podríamos contemplarlo. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte de cómo utilizar el vídeo en directo, que es este formato. Y si volvemos a la máxima que te presentaba al principio, que en igualdad de condiciones la gente hace negocios con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía, podríamos decir que ese formato bidireccional de utilizar el vídeo nos ayuda a recorrer ese proceso con mayor velocidad que si lo hiciésemos en un formato escrito, un formato en el que no nos ven, porque ese ponernos frente a la cámara en directo y tener a alguien del otro lado que tiene opción a réplica, por un lado facilita la oportunidad de que haya un contacto directo, como mencionó alguien hace un momentito en el chat. Cosa que en un formato o en un contexto de estar en persona no siempre es posible por cuestiones geográficas, por cuestiones jerárquicas o por elementos del contexto en general. Pero claro, en el momento en que te pones en una pantalla, pues esto te acerca y genera una especie de contacto directo contigo que no habría sido posible en un contexto diferente. En cuanto a conectar se refiere, el formato de vídeo en directo como este, pues abre la oportunidad de mostrarte a ti de manera auténtica, porque contrario a la opción de grabarte y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que salga de manera perfecta, el ponerte frente a una cámara en directo, si bien es cierto que hay unos elementos importantes a tener en cuenta para prepararnos, y lo comentaré dentro de un rato, al final, cuando estás en directo, estás sin filtro. Por muchas luces, mucho fondo y mucho micrófono que puedas tener, estás sin filtro. Y cualquier error, cualquier cosa que te humanice, pues en el fondo te muestra de manera auténtica. Y eso facilita conectar, al menos con las personas adecuadas, porque no podemos pretender caerle bien a todo el mundo. Pero sí que es cierto que podemos generar una cierta afinidad con perfiles específicos de personas cuando nos ven como persona y no como el profesional perfecto que nos veríamos en un vídeo pregrabado. Y en tercer lugar, ese proceso de confiar, pues abre la oportunidad de conversar, de aclarar dudas, de rebatir objeciones y sobre todo conseguir que la gente entienda de verdad. Ahora bien, si bien es cierto que hemos hablado de grandes ventajas, es cierto también que no todo es color de rosa porque existen múltiples peligros. ¿Qué dificultades, y ahora abrimos de nuevo el chat, qué dificultades, limitaciones o peligros o frenos veis vosotros a la hora de comunicar a través del vídeo en este formato en directo? ¿Qué problemas puede suponer comparativamente con igual hablar en persona, en tú a tú? ¿Qué dificultades, qué limitaciones? Venga, primer comentario. Señal débil del wifi, si no tienes un buen internet, pues, no se te verá lo suficientemente bien, puede que se pierda parte del audio y eso genera un cierto distanciamiento. El poder ordenar las preguntas con las respuestas. Carmen, no sé muy bien si entiendo esto que me estás diciendo. El poder ordenar las preguntas con las respuestas. Fallos tecnológicos, cosa que puede ocurrir habitualmente, sobre todo si no estamos familiarizados con la tecnología, equipos obsoletos, malas conexiones, falta de contexto emocional, ¿correcto? La distancia pues nos separa, aunque nos estemos viendo, esa distancia nos separa y eso genera, hace mella emocionalmente. Mi máximo problema es no saber utilizar, ¿dónde está? No saber utilizar muy bien las herramientas correctas, tecnología, programas, ruidos en el ambiente, si son varios los que escuchan y nos preguntan a la vez, ok, vale. Si preguntamos y no hay un orden establecido para contestar, pues se pisa la gente y luego no se escucha bien, quedarse en blanco, además de los equipos, falta de costumbre en el uso tecnológico, interrupciones, dificultad a mantener la atención, calidad de los ponentes.
Pues la realidad es que sí, todos estos son perfectamente habituales a la hora de comunicar en vídeo y pueden restar en ese proceso de grandísimas ventajas que habíamos contestado hace un rato. Pero si los enmarcamos dentro de bloques genéricos, yo diría que hay tres grandes problemas, aparte de lo tecnológico. Primero, en la parte de la comunicación. El primer problema es la falta de comprensión y eso significa que no te entiendan o que no les resulte relevante o interesante lo que estás diciendo. En segundo lugar, la falta de atención, que estén en otra cosa. Y en tercer lugar, la falta de conexión, que no sientan su importancia de manera directa, me refiero al mensaje, que no se sientan implicados con lo que estás diciendo. Claro, el vídeo en sí es un catalizador de todo esto, porque esos son grandes peligros de la comunicación, incluso en el tú a tú, pero el vídeo hace que esto se magnifique en determinadas circunstancias por cuestiones de distancia, por cuestiones de formato y por cuestiones de barreras tecnológicas. Concretamente, la falta de comprensión viene dada o viene promovida por mensajes complejos, mensajes muy densos, difíciles de asimilar por las otras personas por diferencia en conocimiento y además por las dificultades de réplica que supone este formato, salvo que sea una reunión uno a uno, reunión uno a pocos, donde sí que hay chance de conversar y de rebatir en el acto, pero a veces con las limitaciones de tiempo y con muchas personas a la vez, hay información que igual se queda en el camino y hay gente que no la entiende del todo y eso dificulta el que se pueda utilizar esta información. Por lo tanto, la densidad dificulta la comprensión. Luego, la atención la dificulta sobre todo las distracciones junto con la no supervisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estuviéramos en una reunión en persona, 4, 5, 10 personas, el hecho de estar en el mismo sitio y poder vernos hace que haya una especie de supervisión informal. Que si te estás escaqueando de manera flagrante, la gente se dé cuenta y te digan algo. En cambio, cuando estamos cada quien en su casa, cada quien en un sitio diferente y no nos vemos del todo, vosotros me veis a mí, pero yo no os estoy viendo en este formato, no tengo muy claro si estáis prestando atención o no. Y claro, si a esto le sumamos todas las distracciones que hay, que aparte de la propia pantalla, que puede haber un montón de ventanas adicionales, el móvil que suena, el ruido, mi hija que a cada rato me abre la puerta, como el reportero de la BBC que se hizo viral, pues eso hace que se dificulte ese proceso de que prestemos atención a lo que me estás diciendo, a lo que me está diciendo la otra persona. Y en tercer lugar, en términos de conexión, la falta de conexión viene promovida fundamentalmente por la distancia, por la no presencia física. Y es que la presencia física, el contacto como tal, ayuda a que nos sintamos de una forma u otra. Y ese sentir hace que la comunicación y el mensaje que estamos transmitiendo cobre muchísimo mayor impacto, mucho mayor sentido. Y eso evidentemente sin contar la parte tecnológica, donde al ponente, si no está familiarizado con la plataforma, con los equipos como tal, pues eso aumenta drásticamente el nivel de ansiedad, mientras que el público, quien está escuchando, quien está participando, en segundo lugar, dentro de la propia reunión, no estar familiarizado con el uso del equipo hace que igual no escuche en un momento dado, que no vea, que no se le vea, que no se le escuche, y eso hace que se pierda tiempo y que, por lo tanto, la comunicación sufra en el proceso. Ahora bien, de lo que se trata es entender cómo darle la vuelta a todo esto para ganar en eficacia. Y eficacia es una palabra muy potente a la hora de comunicar en el mundo del trabajo. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa comunicación eficaz? ¿Qué significa eficacia? Y abrimos de nuevo el chat. A ver, ¿qué os evoca la palabra eficacia en términos de comunicar en el trabajo, ya sea en reuniones, ya sea en presentaciones, ya sea en formato videoconferencia? ¿Qué significa para vosotros el que la comunicación sea eficaz? Vamos a ver, respuestas. Conseguir el objetivo que te has marcado. Carolina, has dado en el clavo desde el principio. Elena, claridad y rapidez. Efectivamente, el conseguir llegar a la audiencia. Nahara, Susana, que llegue el mensaje. Pero Carolina ha dado en el clavo de entrada. Todo lo que estáis diciendo es importante, pero si lo llevamos de manera más macro, viéndolo desde arriba, ser breve, ser concisa, con un lenguaje llano, comunicar lo que quieres de manera sencilla, todo esto que estáis diciendo ayuda a conseguir esto, que es alcanzar un objetivo. Y alcanzar el objetivo básicamente es, si yo quiero que me compren mi idea, mi proyecto, o que me apoyen, pues una vez se transmitido el mensaje, pues es conseguir que me apoyen y que digan que sí. Por ejemplo. Por lo tanto, la eficacia está estrechamente relacionada con alcanzar un objetivo en esa reunión, en esa presentación, en esa videoconferencia y
suele requerir convencer a la gente. Incluso si estás dando una videoconferencia formativa para que con esa información puedan hacer mejor su trabajo, como es el caso de ahora, la realidad es que si yo no soy capaz de convenceros del valor de esto, no lo vais a utilizar, no vais a tomar acción. Por lo tanto, toda comunicación en el plano profesional busca alcanzar un objetivo y eso está estrechamente ligado con convencer a la gente de apoyar tu idea o de entender el valor que hay detrás de la idea. Y la comunicación eficaz, la comunicación persuasiva está sustentada sobre 3 grandes pilares. Como decían los padres de la oratoria en la antigua Grecia hace más de 2000 años, y es un modelo que sigue vigente y es muy, muy potente. Y está sustentado en 3 grandes pilares para que vuestro mensaje sea persuasivo, es decir, que mueva a la gente a actuar, que hagan algo o que piensen algo después de escucharos, pues tiene que estar sustentado sobre estos 3 pilares. Lógica, por un lado, significa que te entiendan y que le interese. En segundo lugar, credibilidad, que significa básicamente que confíen en ti y en tu mensaje, que te vean como autoridad a la hora de transmitir esa idea. En tercer lugar, emoción, que conecte, que sienta el valor de lo que estás diciendo y que lo viva en cierta medida. Ahora bien, yo os pregunto, ¿qué hace falta para que el mensaje tenga lógica? Pensad en vuestro público, pensad en una reunión que hayáis dirigido, una presentación que hayáis hecho. ¿Qué requiere vuestro mensaje para que tenga lógica a oídos de vuestro público? ¿Qué hace falta que tenga ese mensaje? A ver, ¿qué hace falta para que tenga lógica? Una buena estructura, muy bien, claridad e interés, correcto, que cubra sus necesidades y preocupaciones. Un objetivo, claridad y coherencia, que sea claro y conciso, correcto. La lógica fundamentalmente significa que te entiendan y que le interese. Y para que entiendan, primero, el lenguaje tiene que ser fácil de entender para la otra persona. No quiere decir que el mensaje tiene que ser llano, básico. Tiene que estar adaptado a la otra persona. Luego las ideas tienen que estar ordenadas, tiene que haber una especie de estructura para que haga sentido en la cabeza de la otra persona y además tiene que estar enfocado en ayudar a esa otra persona, en resolver algún tipo de problema. Segundo, ¿qué hace falta para transmitir credibilidad? ¿Qué consigue que la otra persona nos vea como alguien creíble, como autoridad? A nosotros, a nuestro mensaje, ¿qué debemos incorporar? ¿Qué elementos nos ayudan a transmitir credibilidad a la hora de presentar nuestras ideas? Empatía. Mira, empatía, Carmen, guárdatela para el tercer elemento, emoción. Aunque yo soy de la opinión que la empatía es útil también para la lógica, porque cuando tienes la empatía de analizar previamente a la persona, te interesa por esa persona, eres capaz de adaptar tu mensaje. Pero guárdatela para emoción. Sinceridad y demostrarla, dice Joan. Apoyar el mensaje con datos, muy bien, dominio, firmeza en el mensaje, orden, contundencia. El orden es lógica, pero contundencia y firmeza sí que transmiten credibilidad. Que alguien te presente, eso ayuda. Muchas gracias, Mar. Gracias, Mar, por tu participación. Si es un formato evento y alguien te presenta y dice tu currículum, por ejemplo, tus logros, pues eso ayuda a que te vean mejor. El propio hecho de representar una empresa de renombre da cierto grado de credibilidad. En general, de lo que se trata es que la credibilidad ayuda a que la otra persona confíe en nuestro criterio profesional, en que no solamente nuestras ideas son potentes, sino que además podemos llevarlas a cabo. Y aquí básicamente está el conocimiento, la seguridad y por otro lado el evidenciar, el dar evidencia de que lo que estoy diciendo es así, que no suene opinión, porque incluso una opinión muy contundente, si yo no te conozco de nada, me va a costar confiar en ti. Pero cuando la defiendes con datos, con estadísticas, con testimonios, con referencias, con un caso de éxito, de repente es mucho más fácil confiar porque me estás dando elementos externos que me facilitan ese proceso de darme cuenta de que lo que me estás diciendo es cierto. Tercero, ¿qué hace falta para conectar a nivel emocional? ¿Qué hace falta para conectar a nivel emocional con las personas con el fin de que el mensaje quede redondo y le pegue aquí al corazón, no solamente a la mente, y que esto ayuda a que termine tomando acción? Vamos a ver. Empatía, creer y sentir lo que dices. Si bien es cierto, estoy completamente de acuerdo con la empatía, para mí, y esto ya es una opinión personal, lo de creer y sentir lo que dices es probablemente lo más potente dentro de todo esto, porque el propio hecho de creértelo, esa convicción, hace que
no solamente sientas, sino que luego transmitas pasión, entusiasmo. Y al final somos especies emocionales, somos una especie emocional, somos seres emocionales, aunque también seamos racional, conviven ambas cosas. Y el transmitir emociones hace que contagiemos esas emociones y eso facilita el proceso de toma de decisión de la otra persona. La comunicación no verbal es un reflejo de esas emociones que estamos sintiendo. Empatía, transmitirlo con el tono y con los gestos, que insisto, es un reflejo de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Si estás muy emocionado, se nota con cómo suena tu voz, con cómo transmite tu cuerpo. Si estás no demasiado emocionado, pues también se nota con tu voz, con tu cuerpo. Y en el fondo de eso va, de ser capaces de transmitir un mensaje de forma lógica, que entiendan y que interese, que confíen en que lo que estamos diciendo es cierto y que podemos ofrecer esos resultados, pero al mismo tiempo que hay una especie de conexión prácticamente, bueno, completamente emocional, algo que va más allá de las palabras con el fin de acercarnos en cierta medida. Y claro, estos son tres pilares muy potentes que no da tiempo a tratar de manera específica cada uno, aunque sí veremos pinceladas en un momento, pero para comenzar a darle forma a todo esto, es importante que entendamos que la comunicación en el plano profesional es como un iceberg, como un iceberg. Y un iceberg, sabemos todos que lo que se ve por encima de la superficie es solo una pequeña parte de todo lo que hay. Porque para que esa puntita encima de la superficie se mantenga sólida y estable ahí arriba, a pesar de las mareas, necesita una base grande y sólida también. Y en términos de habilidades de comunicación o de comunicación eficaz, podríamos dividir el iceberg de la comunicación en tres partes, donde la parte de arriba, la parte que se ve encima de la superficie, es la presentación, es este momento en el que estamos. Y eso es una parte ínfima. Calculan que el 20% del éxito de un mensaje que busca alcanzar un objetivo, un resultado, es el momento de presentar. Y el 80% es el trabajo previo, que está dividido en dos fases. Primero, planificar, que es pensar previamente en cuáles son las piezas del puzzle que voy a necesitar para luego construir o preparar una comunicación eficaz. Y afinar el tiro con el fin de que fluya lo suficientemente bien como para que en el tercer momento, cuando presento y entregue el mensaje, salga con más éxito que si no lo he hecho previamente. Por lo tanto, primero planificar, que es pensar en esas piezas. En segundo lugar, preparar o construir y dar forma a esas piezas y sobre todo descartar lo que no va a ser útil, lo que no va a ser relevante. Y en tercer lugar, el presentar esas ideas de la manera más impactante posible. Entonces, yo voy a compartir con vosotros cómo utilizar este esquema de planificar, preparar y presentar a la hora de poneros frente a una cámara en un formato como este, a través de Zoom, a través de Webex, a través de Skype o cualquier otra plataforma para que seáis capaces de sacar el mejor partido de vuestras videoconferencias. Y vamos a enfocarlo desde la perspectiva de la parte técnica logística y por otro lado de la parte de cómo crear un mensaje potente con el fin de convencer a la gente de que tome acción y que esa decisión es buena idea. Y comencemos con la parte de la planificación. Y en términos técnicos, la clave en ese proceso de planificar, y fue algo que surgió en una de las primeras preguntas hace un ratito, es entender el sistema o los sistemas y los equipos que utilizamos. En términos generales de IT es software y hardware. Software, el sistema, ahora mismo estamos utilizando Zoom, pero como he dicho, está Webex, está Skype, está el propio vídeo de WhatsApp. Hay un montón de plataformas y cada vez habrá más. Y la clave en cuanto a uso del sistema es estar familiarizados todos con tiempo. Por un lado, el ponente, estar familiarizado con el uso de la plataforma para acciones muy concretas, pero por otro lado, que las personas que se vayan a presentar o que vayan a estar como oyentes, sepan cómo utilizar las funcionalidades también para que haya esa conversación y se facilite todo el proceso. Como ponentes, como presentadores, hay 5 acciones que son fundamentales a la hora de transmitir una idea a través del formato de vídeo. Lo primero es poder acceder a la plataforma, que suena tontería, pero cuando no estamos acostumbrados a utilizar la plataforma, a veces cuesta. Y os lo digo por experiencia propia, al entrar a Skype Empresas, me cuesta un montón, ya ahora lo tengo más o menos controlado, pero cuesta bastante. Luego, ser capaz de mostrar tu imagen y tu sonido, que se te vea
y que también se te escuche. En tercer lugar, el poder compartir la pantalla. Yo estoy aquí compartiendo un PowerPoint, pero podría compartir la pantalla donde estoy escribiendo, podría compartir la pantalla de mi ordenador para enseñar el funcionamiento de algo dentro del ordenador, pero que la gente vea lo que estoy haciendo en la pantalla como si fuera una reunión proyectando el PowerPoint. Pues esto es el concepto de proyectar PowerPoint. Luego, al menos ser capaz de chatear para poder tener una conversación durante todo el proceso. Y en quinto lugar, ser capaz de explicarle a la gente cómo utilizar esto y cómo utilizar la plataforma y cómo hacer todas estas cosas. Porque cuando es formato reunión, es útil que la gente pueda sacar su cara, que se pueda ver el micrófono, que pueda compartir su propia pantalla, que haya podido acceder y en general que pueda utilizar la plataforma de la manera más básica. Y estas son las funcionalidades principales a la hora de hacer una videoconferencia. Ahora bien, en cuanto a equipo se refiere, aquí no se trata de invertir ni de virguería, se trata de utilizar lo mejor posible lo que ya tenéis. Lo primero es, en términos de equipo, hay 4 elementos que hay que tener en cuenta. La imagen, la iluminación, el sonido y el fondo. Imagen básicamente significa la cámara que vas a utilizar, porque te tienen que ver de una forma u otra, aunque la pantalla principal sea la del PowerPoint en este momento, te tienen que poder ver para poder conectar con la gente. Y cualquier ordenador portátil ya tiene una cámara integrada. La clave está en asegurarte de que el software está actualizado, que el Wi-Fi funciona bien para que el vídeo funcione y se vea de manera fluida. Pero hay otra tontería que a veces no lo es y no nos damos cuenta, y es algo tan sencillo como limpiar el objetivo. Me ha pasado en alguna ocasión de presentar y que la gente me dice, se ve muy borroso, no te vemos bien, y tener que reiniciar, intentar ahí darle algo al sistema. Yo que soy un tipo muy poco tecnológico, y era tan sencillo como poner un poco de vaho sobre la cámara y pasarle un pañito y de repente ya se me veía bastante bien. Entonces, cámara limpia, aseguraros de que funciona, probarla previamente, pero la clave es tener una cámara. Si no tenéis, propiamente dicho, un portátil o vuestro ordenador no tiene cámara, pues vuestro móvil tiene cámara y podéis conectaros a estas plataformas a través del móvil, aunque es un poco más complejo el tema de compartir pantalla y todo lo demás. En segundo lugar está el tema de la iluminación. Y si bien es cierto que yo aquí estoy usando focos, porque yo me grabo para YouTube y porque queda mejor, la realidad es que no es necesario tener focos especiales para esto. Lo más importante de todo es que necesitáis que la fuente de luz venga de cara, de frente, para que se vea vuestra expresividad, para que no haya sombras raras y para que con esa expresividad la gente pueda conectar con vosotros. Y lo más básico es poneros cara al sol. Evidentemente, si el sol está muy brillante y está justo enfrente, pues vas a estar plegado, pero lo que quieres es estar al menos frente a una ventana durante el día para que el sol te venga de cara. Y si es de noche o no puedes estar frente a una ventana, tener un foco de mesa, este sí que es un foco de mesa, y ponértelo enfrente con la finalidad de que la gente sea capaz de verte. Luz de cara. En tercer lugar, importantísimo, micrófono externo. ¿Qué significa esto? Muy probablemente todo lo que estéis conectados aquí os habéis grabado en vídeo en alguna ocasión con el móvil, ya sea para mandar un vídeo de WhatsApp, ya sea para redes sociales o cualquier otra cosa. Y os habréis dado cuenta que podéis grabar perfectamente un vídeo con el móvil así, sin ningún tipo de micrófono, porque el móvil tiene ya un micrófono integrado. ¿Qué pasa? Ese micrófono interno, como se le llama a esto, pues si bien es cierto que puede ser un buen micrófono, mientras más lejos esté, menos pilla la voz y más pilla el ruido exterior. Para que pille lo mejor posible el sonido, tendríamos que tenerlo aquí. Y eso no es viable. Tendría yo que estar aquí frente al ordenador, pegando la cara, de manera que coja el sonido de la mejor manera posible. ¿A qué voy con esto? La clave aquí es conectar un micrófono externo, para que de esta forma vuestra voz esté lo más cerca del micrófono y que del otro lado se os escuche lo mejor posible, de la manera más nítida posible. Porque en vídeo, lo que se escucha es más importante que lo que se ve. Porque yo podría hacer esta videoconferencia en formato audio completamente. Si se me escucha bien, entenderéis lo que estoy diciendo. Pero si ahora mismo desconecto el audio y solamente hago esto y muestro la pantalla, no os quedaréis con prácticamente nada. Entonces, la clave aquí es micrófono externo. Y todos, salvo los que lo hayáis perdido, tenéis un micrófono externo. Estos auriculares tienen aquí un micrófono que cuando conectáis en el ordenador o en el móvil, consigue que vuestra voz salga directamente de la manera más cercana posible a ese micrófono y se consiga escuchar lo mejor posible del otro lado. Y el cuarto elemento, el fondo.
Fondo, yo aquí tengo un fondo blanco que estoy recién estrenando. Antes de eso tengo, bueno, detrás del fondo tengo una estantería con libros y tal. De lo que se trata es que el fondo que tengáis detrás no haga ruido visual. Es decir, que no esté ultra desordenado y que no tenga demasiadas cosas, sobre todo cosas que no estén alineadas con quién eres tú como profesional. Porque si en el fondo yo tuviera todos los juguetes de mi hija, pues bueno, sí, demuestra que soy padre, pero en este momento yo no vengo con la gorra de padre, yo vengo con la gorra de enseñar habilidades de comunicación en vídeo. Por lo tanto, cuando montéis el ordenador, donde sea que vayáis a hablar, aseguraos que lo que tenéis detrás está ordenado, que esté limpio y sobre todo que lo que transmite sea neutral o esté alineado con la imagen que queréis transmitir y que no genere ese ruido inconsciente en la cabeza de la gente que luego lo que consigue es que se despisten y estén prestando atención a otra cosa. En cuanto a mensaje se refiere, la clave en el proceso de planificación es la palabra contexto. Yo en clase de lengua española, cuando hice la universidad, el primer trimestre, me explicaron que contexto es todo lo que contesta a qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuánto. Y a la hora de sentarnos a pensar en nuestra presentación en formato videoconferencia, es especialmente importante, bueno, en todo tipo de presentación, pero aquí especialmente importante, con el fin de poder afinar el tiro lo mejor posible. Y eso significa que en el momento en que sabemos que vamos a dar una conferencia, tenemos que sentarnos a contestar esas preguntas. ¿Quién? Pues tenemos aquí fundamentalmente propietarios y autónomos y directivos, principalmente de Mallorca, que están asociados a la Cámara de Comercio. Podría abrir un poco el espectro, pero como hice esas preguntas, pues sobre todo tenemos ese perfil aquí. En segundo lugar, ¿por qué? El por qué es la situación actual por la cual está pasando el público para la que mi temática puede ser una solución. Estamos en un nuevo contexto en el cual tenemos que seguir sacando trabajo adelante y estar en contacto con la gente, pero no podemos verle. Por lo tanto, necesitamos un medio para poder conectar con ellos, que es el vídeo online. El para qué es el objetivo. ¿Qué quiero sacar de esto? Que aprendan un método simple para poder sacar el mejor partido de vuestra videoconferencia. ¿El dónde? Es en el formato online y todas las particularidades que ya hemos visto que tiene todo esto, que te comienza a hacer entender el cómo mejorar la comprensión, la atención, la conexión. Y finalmente, cuando tengo claro todo esto, pues el qué, el mensaje que quiero transmitir, pues un proceso de 3 partes para sacar el mejor partido posible a vuestras videoconferencias. Por lo tanto, entender bien el quién, el por qué, que es de dónde vengo, el para qué, que es hacia dónde voy, el dónde, el qué y luego el cómo, ayuda a sentar las bases de una presentación, una videoconferencia que sea lo mejor posible. Lo que nos lleva a la siguiente fase, a la fase 2 de 3, que es la parte de la preparación. Y en términos de tecnología, de logística, es familiarizarte con la tecnología, es hacer las pruebas, es tocar un poco la plataforma con el fin de familiarizarte con ella, por un lado para reducir ansiedad, por otro lado para asegurarte de que todo funciona. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Gabriel y Juan Carlos, nos vimos ayer en la tarde para asegurarnos de que todo funcionaba y nos hemos visto hoy de nuevo 10 minutos antes, porque lo que tenemos es el compromiso con vosotros de dar esta sesión de la mejor manera posible. Por lo tanto, es importante hacer esas pruebas técnicas para reducir el nivel de ansiedad y facilitar el proceso de la experiencia como tal. En términos de mensaje como tal, la parte de preparación, cuando tengo muy claro ese contexto del quién, del por qué, del para qué, del cómo, del qué, del dónde, ahora toca estructurar ese mensaje. ¿Y por qué creéis que es útil, que es importante tener estructura? Y aquí lanzo de nuevo pregunta para el chat, que ya he hablado mucho. Pregunta para el chat. ¿Por qué es útil la estructura? ¿Qué beneficios reporta el hablar de manera estructurada? A ver, vamos a ver respuestas. Para transmitir bien el mensaje, para hacerlo comprensible, para dar consistencia al mensaje, mayor comprensión, facilitar el seguimiento, que te puedan seguir y que sepan en qué punto están de tu mensaje. Totalmente, para no olvidarte de nada,
sobre todo para que la gente sepa en dónde está, pero al mismo tiempo para que entienda el valor de lo que estamos contando. Entended una cosa, vosotros sois expertos en vuestras temáticas, pero normalmente la gente que os va a escuchar no tienen el mismo nivel de expertise que vosotros. Y a la hora de transmitir una idea, por muy potente que sea, si no le dais contexto suficiente, no van a pillarla del todo bien. Y por eso es importante que haya estructura. Y la base estructural en cualquier presentación es una introducción, un cuerpo y un cierre, donde la introducción tiene como finalidad contextualizar, que la gente entienda el por qué tengo que escuchar lo que me vienes a decir. Pues hoy yo comencé hablando del contexto en el que estamos, que el mundo de los negocios ha cambiado mucho, pero sobre todo con el coronavirus tenemos que seguir sacando trabajo adelante, pero no nos podemos ver con las personas en persona, lo que abre la puerta a la necesidad de la utilización del vídeo. Evidentemente, esto es básico, esto lo sobreentendéis vosotros que ya os habéis inscrito porque ya se ha dado un poquito de contexto al respecto en la convocatoria, pero es importante a la hora de transmitir una idea dar ese contexto inicial en la introducción para que todo el mundo esté en la misma frecuencia de onda. Segundo, está el cuerpo, evidentemente, de la presentación, donde vais a aportar ese valor, ese conocimiento. Yo aquí he hablado del porqué de hacer vídeos, de los peligros de comunicar a través de vídeo y luego de este proceso de 3 fases para poder sacar el máximo partido de esas videoconferencias. Y finalmente está el cierre donde resumimos puntos clave, donde llamamos a la acción y concluimos con el fin de que ya cada quien se lleve este conocimiento a la práctica. Hay una metaestructura, que es una estructura dentro de la estructura, que es especialmente importante en las presentaciones de trabajo y es todavía más importante dentro de las videoconferencias por las limitaciones que suponen falta de comprensión y de atención. Y es en la introducción, aparte de explicarles el por qué, decirles de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el por qué hacer vídeos, sobre los peligros de comunicar en vídeo y un proceso de 3 fases para poder hacer lo mejor posible vuestra videoconferencia. Cuando en la introducción le dices de qué vas a hablar, ese diré, le das un mapa de ruta a la gente que consigue que sepan dónde están en todo momento. Saben que vas a hablar de 3 elementos, cuando estás en el primero quedan 2, cuando estás en el segundo saben que quedan 1, cuando estás en el tercero saben que estamos en el último. Estamos en el último, le queda muy poquito esta videoconferencia. Habíamos dicho 60 minutos y vamos cerca de clavarlo. Luego, evidentemente, una vez has dado ese contexto inicial de por qué es importante el tema y nos has dicho de qué nos vas a hablar, esos 3 elementos fundamentales, pues luego es hora de desarrollarlo, evidentemente. Por lo tanto, en la introducción, dinos de qué nos vas a hablar, en el cuerpo, dínoslo. Y luego en el cierre es importante hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes, con el fin de que se quede fresco en la cabeza, porque lo último que se dice es lo que más fácilmente recuerda a la gente y por eso hay que repetir los puntos clave. De esta forma, en vuestra estructura de introducción, cuerpo y cierre, si iniciáis, aparte de dar contexto, diciendo de qué nos vais a hablar, nos dais un mapa de ruta para que sepamos en todo momento dónde estamos, luego elaboras esa estructura dentro del cuerpo de la presentación y la gente va a saber dónde está y no se generará un ruido inconsciente poco productivo. Y luego finalmente les repiten los puntos clave para que se queden frescos en su cabeza y lo puedan utilizar más adelante. Teniendo ya lista la parte de preparación, pasamos a la última fase, la tercera fase, que es la presentación. Y en términos tecnológicos, es útil tener atados los temas logísticos. Y fundamentalmente, cuando te conectas en una videoconferencia como esto, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que la gente te escucha y te ve. Y haz la pregunta directamente, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Si no se escucha, nadie va a contestar a la pregunta y tendrás que ver dónde está el problema. Igual no está activado el micrófono. Si no se te ve, te lo dirán. Pero es importante tenerlo claro para que luego no haya un problema durante la propia presentación y no perdamos el tiempo. Además de esto, es útil mantener esas preguntas para entender que sigue funcionando. Y aunque no sea la misma pregunta, se me sigue viendo, se me escucha, ir haciendo preguntas es útil por otro elemento que vamos a ver dentro de un rato, pero en términos logísticos es útil para asegurarte de que la gente sigue ahí, que te sigue viendo, que te sigue escuchando. En octubre hice una presentación de venta a través de este formato, un webinar de venta frente a clientes, que duró 1 hora y media. Y en el minuto 45, las 150 personas que estaban conectadas, se les frizó la pantalla y dejaron de verme y de escucharme. Claro, como yo estaba en formato darlo todo, con el móvil desconectado, sin el WhatsApp y ninguna otra ventana lista, yo estaba aquí hablando y emocionado,
Durante 45 minutos estuve hablando solo. Evidentemente, el pitch de venta al final, pues no me compró ni Dios, porque no había nadie conectado. Y claro, esto es algo que se puede evitar si estás manteniendo esa interacción con las personas, cosa que no me vuelve a pasar en la vida. Hay un elemento pequeñísimo, pero que en alguna ocasión os resultará importante. Y es que cuando nos ponemos frente a una cámara en este formato, podemos tener la idea de maquearnos de cintura para arriba y estar en chándal o pijama o pantalón corto de cintura para abajo. Y eso es desaconsejable porque si por cosa de la vida tenéis que poneros de pie y salir por la puerta por cualquier tema, porque suena el timbre, porque vuestro hijo está llorando o por lo que sea, de repente se verá que estáis maquillados arriba y abajo deja un poco que desear. Entonces, esto es de cajón, pero creemos que no es necesario porque como solamente nos ven de aquí para arriba, evidentemente si todo sale bien no tienen por qué ver lo que está pasando de la cintura para abajo, pero cuando las cosas pueden salir mal, suelen salir mal, aunque sea a nivel pequeñito. Así que tenedlo en cuenta. Y por último, en términos de presentación, a la hora de presentar el mensaje hay dos grandes elementos. Por un lado, sabiendo que tienes una estructura que fluye, es importante mantener una interacción frecuente. Si hay poca gente, pues hacer preguntas y que la gente abra micrófono y que se le vea en la cara. Si hay mucha gente, a partir de 15, 20 ya comienza a ser complicado el hacer preguntas con micrófono abierto, pero buscar generar esa interacción facilita el que la gente se mantenga atenta medianamente, que sienta que esto es más bien un intercambio y no solamente un monólogo, y ayuda en ese proceso de que las personas entiendan. Sobre todo la gente que está verdaderamente interesada, esto te ayudará a mantener la atención de una forma u otra mejor que si solamente hablas tú. Por otro lado, en cuanto a la entrega se refiere, os recomiendo dos cosas. Por un lado, energía, por otro lado, emoción. Y energía, el propio formato pequeño, a distancia, resta conexión. Y es por eso que es importante darle un chute adicional de energía, con el fin de conseguir que la gente se sienta más conectada con uno. Porque cuando estás energizado, cuando sientes pasión, convicción, entusiasmo por lo que dices, es mucho más fácil contagiar a la gente de esto, pero sobre todo en este formato competir con los distractores que tenéis alrededor en este momento, como todo el despacho, la casa, los ruidos, el móvil, las otras ventanas, y eso requiere que por vuestra parte a la hora de ser ponentes estéis luchando constantemente contra esos distractores y la energía es especialmente importante. Y el segundo elemento es la emoción. Cuando sientes, como creo que fue Carmen que dijo hace un rato, cuando sientes lo que dices, no solamente porque estás convencido, sino porque hay elementos emotivos dentro de tu presentación, es mucho más fácil conectar con la gente porque las emociones son contagiosas. Sí que es cierto que es imposible conectar con una tabla de Excel de 500 celdas, salvo que previamente hayas hecho un trabajo en el que entiendes o eliges la emoción que quieres transmitir en tu mensaje. Y cuando estés hablando de eso en concreto, la sientas internamente. Y cuando la sientes de manera activa, se termina proyectando y eso es lo que consigue que del otro lado la otra persona se contagie un poco de esta emoción. Y eso es lo que facilita que se cierre ese círculo de lógica, credibilidad y emoción. Claro, cuando sientes tu mensaje, luego tu lenguaje no verbal acompaña. Tu voz se modula, es conversacional. Cuando estás emocionado, sube el volumen y va más rápido. Cuando hablas de algo que te cabrea, que te da rabia, pues vas un poco más despacio, pero todavía con la voz alta, firme, cortante. Cuando cuentas algo en plan secreto, pues bajas la voz y susurras. Y eso en el fondo es lo que hacemos cuando estamos conversando con alguien en persona, alguien con quien nos llevamos bien. Y queremos traerlo a este formato también, porque en el fondo esto es una conversación. Formato distinto, tecnología, yo tengo que imaginarme que hay gente del otro lado porque no la estoy viendo. Pero cuando te haces salida de todo ello y sobre todo sientes lo que estás diciendo, tu voz ayuda y acompaña. Y la voz es fundamental aquí. Recordad, en vídeo lo que se oye es mucho más importante que lo que se ve. Ahora bien, como es en formato videoconferencia y se nos ve también, pues evidentemente cuando sentimos una emoción la transmitimos con el cuerpo. Y hay 3 gestos fundamentales a la hora de que se os vea en vídeo en este formato. Y es, por un lado, el contacto visual. Y para mantener contacto visual con la gente que está
del otro lado de la videoconferencia hay que mirar a la cámara. Un error habitual, sobre todo cuando hacemos un vídeo con el móvil, es que lo hacemos con la cámara que está del lado de la pantalla y como se nos ve, pues tenemos la tendencia a vernos. Claro, cuando nos estamos viendo, es como si yo estuviera presentando aquí viendo solamente mi pantalla. En este momento yo no os estoy mirando a los ojos. En cambio, si hago así y miro hacia el objetivo de la cámara, que es como si en lugar de verme en la pantalla aquí, mirase al objetivo de la cámara, de repente os estoy facilitando ese momento de conexión que ofrece el contacto visual. Porque ahora mismo, si estáis viendo la pantalla, podéis sentir como si estamos teniendo contacto visual, que es lo más cerca que podéis tener de una sesión uno a uno en persona. El segundo gesto, las manos. Es importante que se os vean las manos, que gesticuléis, que utilicéis las manos para darle significado a las palabras como haríais en una conversación normal. Por lo tanto, con una mesa delante, buscad tener las manos encima con el fin de que en ese proceso de conversar, de transmitir vuestras ideas, se vean las manos, porque estas ayudan a conectar, ayudan a confiar en la otra persona, porque las manos transmiten intención y las manos libres de objeto transmiten transparencia de intención, pero al mismo tiempo las manos hablan también, y cuando enumero, cuando hablo de dirección, cuando hablo de tamaño, cuando hablo de sensaciones, pues muevo las manos y de esta forma el mensaje tiene muchísimo mayor significado. Y el tercer gesto, ahora para cerrar con esto a las 6 de la tarde, es la postura. Queremos tener una postura erguida versus una postura encorvada. Porque una postura encorvada, por un lado, transmite dejadez, transmite falta de energía, pero además te consume de una falta de energía y por otro lado, oprime los pulmones, lo que dificulta que se llenen al completo y te oxigenen la sangre y te manden esa sangre oxigenada al cerebro, que facilita el pensamiento claro. Pero por otro lado, el oprimir los pulmones dificulta el proyectar la voz con intensidad. Entonces, importante, una postura erguida con el fin de transmitir esa seguridad, sentirnos bien, respirar profundo, que manda sangre oxigenada al cerebro, pero sobre todo poder proyectar muy bien nuestra voz para hacerlo con fuerza, con entusiasmo. Dicho esto, con esto terminamos el contenido de hoy. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, yo os pido que reflexionéis durante 10 segundos y os apuntéis en vuestro papel un aprendizaje que os lleváis de hoy. Un aprendizaje importante. Si ponéis 2, si ponéis 3, mejor. Pero al menos un aprendizaje que os llevéis de hoy, porque es importante que lo escribáis. Porque cuando dentro de 2 semanas no os acordéis de mí, eso quedará. Y eso que apuntéis ahí en vuestras notas es lo que os ayudará a dar ese primer paso. No podéis pretender que todo lo que yo he dicho lo llevéis a la práctica instantáneamente, porque no es imposible. Pero si apuntáis algo, lo que más os ha llamado la atención, preferiblemente algo práctico, pues eso conseguirá que cuando llevéis a la práctica o intentéis llevar a la práctica el concepto de videoconferencia, haya un cambio en vuestra manera de hacer las cosas. Así que unos 10 segundos más para que apuntéis algo que os lleváis de esta sesión y que luego quien quiera compartirlo en el chat, yo estaré encantadísimo. Venga, 10 segundos, escríbelo y luego, si quieres, compártelo en el chat. Y mientras tanto, Sebastián, agradecerte, es un lujo tenerte con nosotros, pero yo simplemente subrayar el lujo también de los participantes que hemos tenido. La participación en el chat ha sido de una importantísima calidad y muchísima participación. Seguro ha que sido espectacular. Pero insistir en el lujo que ha sido contar contigo. Os dejo. Muchas gracias, Gabriel. No hemos acabado todavía porque luego vienen las preguntas. Entonces, a ver. Veamos, Susana, el detalle del contacto visual mirando la cámara y la importancia de transmitir con energía para no crear distancia. Nara, luz de cara, postura erguida que nunca tengo y mirar a la cámara. Víctor, organización, contenido, puesta en escena. Carmen, mirar a la cámara es transmitir mi emoción. Bien. Ricardo, ordenar el discurso, enfatizar en lo importante, el lenguaje no verbal, postural. Tony, una buena presentación es el futuro de una buena planificación y preparación, es el fruto, perdón, de una buena planificación y preparación, tanto tecnológica como el mensaje. Yolanda, me han gustado mucho los 3 gestos delante de la cámara. Bien. Joana, ánimo para ti también. Cristian, el 20% del éxito del mensaje está en la presentación y el 80% en preparación y planificación. Joder, estoy encantado de cómo participáis. Qué bueno, sois unos cracks. Cari, los vídeos pueden ser muy útiles para conectar con los clientes, transmitir cercanía.
Menos correos y más vídeos, el iceberg y los 3 pasos clave de Carolina. José, este formato de comunicación es más potente de lo que esperaba. Bueno, no nos daría tiempo a leerlos todos. Agradezco muchísimo que los hayáis compartido. Simplemente os digo que este formato evidentemente requiere de una curva de aprendizaje, pero hay que comenzar. Y comenzar implica tomar acción ya mismo. Y podéis hacerlo de entrada al título personal, con vuestra familia. Vais aprendiendo cómo utilizar la plataforma, os lleváis 2 o 3 de estos consejos, aunque sea en lenguaje no verbal, y vais practicando. Y lo que se trata es tomar acción. Sí que es cierto que no es todo lo que podéis aprender de mí, por eso quiero ofreceros gratuitamente un entrenamiento online donde aprenderéis en 3 cápsulas de vídeo corto cómo comunicar como líderes. Por un lado, cómo comunicar de manera clara. En segundo lugar, cómo dar feedback. En tercer lugar, cómo evitar los mayores errores de comunicación en el trabajo. Son estrategias que funcionan no solamente en este contexto de crisis, sino en general y facilitarán ese proceso de comunicar con vuestros equipos, con vuestros colaboradores, si estáis por vuestra cuenta, con vuestros clientes y en general mejorar vuestro desempeño ya no solamente frente a la cámara, sino al teléfono, en el tú a tú, en presentaciones, en persona, en eventos, cosa que ocurrirá de nuevo tarde o temprano. Así que si queréis continuar con vuestra formación, recibiréis gratuitamente estos 3 vídeos formativos en sebastianlora.com/cámara, sebastianlora.com/cámara para que aprendáis a comunicar como verdaderos líderes que sois. Y aquellos que tengáis empresa o que estéis en empresa y que queráis profundizar más en estos conocimientos en formato presentación a través de videoconferencia, pero también en formato pregrabado con cápsulas de contenido, pues yo tengo servicios que os permitirán comunicar eficazmente. El llevar esto que habéis aprendido hoy a algo mucho más profundo en 3 sesiones más profundas con mucha práctica, el enseñar a vuestros formadores internos cómo mejorar su desempeño para poder formar a los equipos a través de esta plataforma y mi nuevo programa que saldrá dentro de muy poco, Communication Mastery, que es una universidad sobre comunicación eficaz para ser capaz de desarrollar competencias muy concretas como hacer networking, hablar en público, liderar equipos, influencia online, atención al cliente y un montón de herramientas más. Si te interesa, info@sebastianlora.com. Te recuerdo que si quieres profundizar en la comunicación para ti de manera gratuita, sebastianlora.com/cámara. Llegados a este punto, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir la ronda de preguntas. De momento no hay preguntas abiertas. Quien tenga preguntas específicas, porfa, en el chat no. Las hacemos ahora en la funcionalidad, en el botón que dice preguntas y respuestas. Exacto, Sebastián. Insisto en el agradecimiento, y repito lo que dices, por favor, cualquier comentario, pregunta directa a Sebastián, en preguntas y respuestas, él las mira y os irá contestando. Muchísimas gracias. A ti, Gabriel. Vale, Cari, ¿alguna recomendación respecto a plataformas? Esta es una pregunta muy abierta, pero en términos de utilizar plataformas para poder conectar con clientes en un 1 a 1, en reuniones pequeñas, en formato más grandes, Zoom ahora mismo es la puntera y es de las más económicas. Tiene una versión gratuita que tiene limitaciones, pero luego la versión de pago son 13,99 € incluido IVA al mes. Y te permiten múltiples funcionalidades que te van a ayudar muchísimo. Pero sí que es cierto que las otras firmas se están poniendo las pilas. Webex creo que tiene un precio muy similar. Teams no sé cuánto cuesta. Skype, empresas, tampoco sé cuánto cuesta. Pero en el fondo lo importante es que la plataforma que utilices te permita eso que te he comentado, que se te escuche, que se te vea en vídeo, que tú escuches a la otra persona y la puedas ver en vídeo, que se compartan pantallas en un formato más multitudinario, que haya al menos una especie de chat para que haya algo de conversación y al final de lo que se trata es encontrar la mejor, la que te venga mejor a ti. Luego, Cristina, ¿queda la sesión grabada? Sí, la estamos grabando, luego la cámara entiendo que lo hará llegar. Si no es así, Gabriel, porfa, corrígeme. José, ¿cómo ves el futuro de la formación de niños y adultos? ¿Se pasará todo al online o será mixto? ¿Sirven estos consejos? Mira, es difícil de contestar en este momento porque no se tiene respuesta para prácticamente nada. Ni en cuanto a salud, ni en cuanto a economía. Yo sí que veo que antes del coronavirus ya en las empresas se estaban moviendo muchísimo
el formato online, ya sea píldoras pregrabadas y que la gente consuma desde cualquier lugar y a cualquier momento, pero también este formato en vivo, que facilita el que la gente no tenga que desplazarse. Por lo tanto, se mantendrá esto. Yo creo que habrá muchas más formaciones presenciales en este formato, es decir, en vivo, con vídeo. Yo estoy reconvirtiendo todo lo que enseño a este formato también porque los clientes me lo están demandando. Pero yo no creo que muera la formación presencial. Lo que pasa es que no tenemos muy claro cuándo va a volver. Lo que sí es que mejorará muchísimo las plataformas y la gente tendrá que ponerse las pilas a la hora de mejorar su desempeño, a la hora de transmitir conocimiento y generar una experiencia formativa. Lo que habéis aprendido hoy os ayuda como un primer paso, pero evidentemente hay que profundizar bastante. Ok, Ricardo, ¿qué opinas de Meet? Ricardo, no sé lo que es Meet, lo siento. No estoy al día de todas las plataformas, por lo tanto no sabría decirte. Lo siento muchísimo. Cari, muchas gracias, gracias a ti. ¿Qué foco de luz recomiendas? Mira, lo primero es no invertir. Un foco tipo IKEA que se quede fijo en la mesa, que se agarre en la mesa o que sea de pie y que sea medianamente modulable que puedas poner enfrente de ti. Luego en Amazon hay un montón de focos de estudio fotográfico, de estudio vídeo a muy buenos precios y la verdad que comienza con una lámpara de mesa, salvo que quieras pasar a un nivel más pro porque vas a cobrar de tus formaciones, cobrar de tus videoconferencias, en cuyo caso yo te recomiendo que entres a Amazon y busques focos de estudio, fotos de grabación de vídeos, focos para YouTubers, donde encontrarás toda una amalgama y busca algo que se acomoda a tu bolsillo que tenga una nota superior a 4 de 5. Carmen, en mi caso debo impartir clases de pie y mi problema es que me muevo mucho saliéndome de la cámara. ¿Algún truco para evitarlo? Yo te pregunto primero, Carmen, ¿es obligado que des clases de pie sabiendo que vas a estar frente a una cámara? Yo, evidentemente, en formato presencial doy clases de pie porque me gusta acercarme a la gente, pero aquí la gente no se mueve, lo que hace que tenga que adaptar mi manera de enseñar a estar sentado. Entonces, la pregunta es, ¿puedes adaptar lo que enseñas a enseñarlo sentado? Pues tenlo en cuenta. Y en segundo lugar, es entender que si tienes que hacerlo de pie, pues tener siempre en mente que si la gente no te ve, pues se pierde el mensaje. Entonces, el hecho de hacer esto y que no se te vea, pues es una dificultad. Entonces, si dentro de la proyección, yo ahora mismo, aparte de ver la pantalla y ver la cámara, me estoy viendo a mí, pues el propio hecho de estarme viendo hace que sepa que estoy en el medio del plano. Entonces, tengo una visual de cómo se te ve en la cámara y eso hará que cada vez menos te vayas alejando. Más preguntas. ¿Cuántos vídeos semanales es recomendable subir a un canal de YouTube para dar a conocer el canal creado? No va de eso, Juan. Yo publico uno a la semana, tuve unos meses sin publicar, tuve unas épocas de publicar 2 o 3 y la verdad que no cambiaba mucho. Todo depende del contenido que publiques. Yo te sugiero que publiques una vez a la semana, pero el que te conozcan no va de publicar. Va de publicar y luego promover. Y promover significa mandarle a tu red de contactos por email, mandar por WhatsApp, publicar en Facebook, publicar en LinkedIn, publicar en Twitter, luego subir en foros o en grupos y eso es lo que poco a poco va haciendo que crezca y que si lo pones dentro de tu blog, que hayan botones de compartir en redes sociales para que quien lo vea lo comparta, pero al mismo tiempo dentro de tu vídeo de YouTube, pues decir a la gente, si te ha gustado esto, compártelo y eso facilita que la gente lo haga. No sé, Joan dice, ¿no es mejor que al hacer la presentación nos veamos todos? Sería más real. Y para la presentadora, sí, pero es una dificultad a partir de cierto número de participantes. Habéis sido 55 en el momento en que más personas había. Es imposible vernos a todos. Son varias pantallas y se pierde la atención en este momento. En formato de formaciones pequeñas, máximo 15 personas, 12 personas, 10 personas, sí. Pero cuando es mucha gente, resta más de lo que suma. Rosa, cuando hacemos una presentación uno a uno, ¿tenemos que utilizar los dos la misma plataforma? Sí. Sí. Porque es a través de la misma plataforma donde te puedes ver y donde puedes utilizar todas las funcionalidades. Elena, las herramientas que nos ofreces son muy valiosas. No obstante, yo creo que hay que ser un buen comunicador. ¿Cómo llegamos a esto? Llevando a la práctica cómo planificar, cómo preparar y cómo presentar y hacerlo muchas veces y recibir feedback. El paso a paso de esas 3 fases de planificar, preparar y presentar, en cuanto a mensajes se refiere, es lo que hace que mejores como comunicadora.
Así que llévala a la práctica y ya verás cómo, si lo haces de manera concienzuda, ya con hacerlo de manera concienzuda, cambia drásticamente el resultado versus no planificar, preparar antes de presentar. Ya verás cómo cambia todo. Carmen, en formación hay entidades que son reticentes del uso de Zoom por un tema de falta de seguridad. ¿Hasta qué punto es cierto? Pues sí ha habido problemas de seguridad, pero la plataforma se va reinventando. Entonces, aquí es entender que si la entidad a la que estás dando formación no quiere usar Zoom, pues pregúntale qué plataforma utiliza y que te inviten, que te hagan un enlace para que entres como facilitador dentro de su propia cuenta. Yo tengo clientes con los que he hecho presentaciones en Webex sin yo tener una licencia de Webex, con empresas, con Skype empresas, sin yo tener una licencia de Skype empresas. He hecho a través de Teams, sin tener una licencia de Teams. Entonces, propon Zoom si es la que utilizas, pero si ellos quieren otra, pues evidentemente tiene que ponerla a ellos, en mi opinión. Luego, Yoli, ¿no crees que ahora todo el mundo se va a lanzar todos al modo online y puede saturar un poco el mercado? Yoli, ya está saturado. Pero francamente, ahora mismo, salvo que puedas aguantar y que tengas la certeza de que tu modelo de negocio podrá continuar sin la necesidad de crear contenido, sin hacer videoconferencias, aguanta. Ahora bien, yo te recomiendo que comiences a practicar y que mejores tus habilidades de comunicar a distancia, porque son cada día más relevantes, son cada día más necesarias y muy probablemente la mayoría de los sectores no se comportarán de la misma forma que se comportaban hace 2 meses en términos de comunicación con clientes y con colaboradores. Por lo tanto, siempre te vendrá mejor aprender estas habilidades. ¿Se puede hacer de pie alejándote algo? Sí, se puede hacer de pie. Lo importante es que se te vea y que se te vea. Bueno, aquí me estoy alejando, yo me podría poner de pie, pero bueno, yo lo he configurado para estar sentado porque es más cómodo. Gracias, enhorabuena, muchas gracias a ti. No quiero preguntar, es un comentario. El vídeo online promueve el engagement y ayuda a conseguir clientes y fidelizarlo. La parte emocional es importante, totalmente de acuerdo. Lisette, ¿por qué tienes doble micrófono? Yo solamente estoy usando este micrófono, este estoy usando para escuchar lo que está ocurriendo del otro lado. Yo ahora mismo solo se me está escuchando por un micrófono en este momento, que de hecho se me olvidó configurar este, ahora mismo me estáis escuchando por este, pero de repente, si me hubiese acordado y ahora configuro este otro micrófono, cosa que debía hacer al principio, ahora me estaríais escuchando desde este que es de mejor calidad. Pero bueno, este da el pego. Pero la clave, yo lo estaba usando no por usar 2 micrófonos, sino porque normalmente utilizo esto como audífono para poder escuchar a la otra persona y este como micrófono principal. ¿Y qué opinas de Jitsi? No sé lo que es Jitsi o Jitsi, lo siento, Carmen. Jaime, ¿cuánto tiempo ha de durar una presentación de un producto o servicio dirigido a captación de nuevos clientes? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, Jaime. Todo depende en qué punto, de cuán frío o caliente esté tu cliente. Mientras más frío, tiene que ser lo más corto posible. Mientras más caliente, puede dedicarte más tiempo. Entonces, depende del sector, depende del tipo de cliente, depende del producto que vendas y depende de cómo ha sido ese proceso de captación. Alguien que te ha descubierto y te llama, está interesado, esa persona estará dispuesto a escucharte durante más tiempo que alguien que tú llames a puerta fría. Entonces, depende de un montón de cosas. Lo importante es que entender que cuando la otra persona no está interesada, su atención se va en cuestión de segundos. Tienes que captar su atención rápidamente. Pero incluso cuando la otra persona esté muy interesada, su capacidad de atención dura un máximo de 10 segundos, de 10 minutos, perdón. Lo que significa que tienes que ser capaz de irla recuperando. Y en este formato que es bidireccional, pero casi unidireccional, porque soy yo quien habla y vosotros escribís, yo he buscado que contestéis a preguntas cada X tiempo, intentar no pasarme de 10 minutos entre una pregunta y la siguiente con el fin de recuperar vuestra atención. Yoli, pues muchas gracias a ti. Y en el caso de píldora formativa para YouTube o blog, ¿qué duración debe tener? Carolina, depende del tipo de contenido, depende del tipo de cliente, de su edad, de lo que busca, de cuán enganchado, cuánta necesidad tengan, cuántas ganas tengan de ver tu vídeo. Mis vídeos duran entre 6 y 8 minutos normalmente. Y normalmente, en promedio, la gente ve un 50, un 55%. YouTube tiene una métrica que se llama retención de la audiencia. Y es cuánto tiempo del vídeo
o cuánta proporción del tiempo del vídeo ve la gente en promedio, porque hay gente que lo ve entero, hay gente que ve pocos segundos, pero en promedio, toda la gente que ha entrado a tu vídeo y ha visto más de 2 segundos, ¿cuánto tiempo está viendo el vídeo? Pues si ese promedio es superior al 50%, lo estás haciendo bien. Entonces, no se trata de hacer solamente vídeos de 1 minuto porque esto aumenta el tiempo que están en tu vídeo, la proporción. Se trata de hacer contenido de valor. Y cuando haces contenido de valor que resuelve problemas del cliente y lo explicas de manera eficaz, de manera metódica y además conectando con la gente, aumentan las probabilidades de que lo vean más o que lo vean al completo. Entonces, insisto, no hay una respuesta única a esta pregunta, tienes que probar. Yo normalmente hago vídeos de entre 6 y 8 minutos. Muy bien, pues equipo, llegados a este punto, agradezco muchísimo vuestra participación y quiero dejaros con una última reflexión. Las videoconferencias han llegado para quedarse. Creas o no creas que hay muchísimo ruido en este momento. La verdad es que hay mucho ruido en este momento. Mucha gente está haciendo contenido, algunas con poco criterio, algunas con buen criterio, muchas videoconferencias, muchos vídeos, mucho de todo, y eso está generando ruido y dificultad para la gente poner atención donde tendría que estar. Pero la realidad es que han venido para quedarse y es importante que seamos capaces de sacarles el mejor partido. Así que recordad estas 3 fases: planificación, preparación, presentación. En términos técnicos, planificación es entender, aprender a usar el sistema y tener lo básico en cuanto a equipo para poder transmitir el mensaje. En cuanto a mensaje, pues entender el contexto, a quién le vas a hablar, por qué le vas a hablar, para qué le vas a hablar, de qué le vas a hablar. De esta forma, tienes claridad sobre algo que realmente le vaya a interesar. Cuando tienes esto claro, prepárate. Y eso significa aprender a utilizar y probar esa tecnología que ya tienes en marcha, y luego, en cuanto a mensaje, estructurar una introducción, un cuerpo y un cierre que sea fácil de entender, fácil de seguir. Y finalmente, presentar es asegurarte que la logística funciona y luego darlo todo, buscando la interacción, transmitiendo con energía y conectando emocionalmente, sintiendo verdaderamente lo que dices. Si haces esto, vas a triunfar con tus videoconferencias. Muchas gracias por haber estado por aquí. Gracias a la cámara, gracias Gabriel, Juan Carlos, y hasta otra. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Como ya he recordado en varias ocasiones, un lujo haberte tenido con nosotros. Gracias a todos ustedes. Recordarles que la cámara está a su disposición para cualquier tema de su interés. Recordarle el correo electrónico ccmallorca@cambramayorca.com y recomendarles que visiten nuestra web. Encontrarán todos los vídeos de los webinars ahí colgados, www.cambramayorca.com. Además de encontrar los vídeos, que encontrarán el vídeo de Sebastián de hoy, de Sebastián Lora, encontrarán otros vídeos colgados, próximas webinars que realizaremos y contamos con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.